testimonio. Padre, yo he cometido a lo largo de mi vida muchas faltas, errores, pero algo que me ha hecho mejor y que me ha dado ánimo es que siempre tú estás ahí conmigo y estás con nosotros, Señor. Que a pesar de nuestros errores, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias te damos porque nos das a nuestros hijos, porque podemos tener el honor y privilegio de ser padres físicos. A muchos se le niega este don, más que todo regalo. No es un don, un regalo, Señor, de parte tuya. El dejar administrar a hijos. Hay quienes pagan miles y miles de pesos porque no pueden tener hijos. Padre, y tú a nosotros nos los das. Gracias te damos. El día de hoy también te pedimos, Señor, que sabemos que es una gran responsabilidad el ser padres, pero te pedimos que nos des más sabiduría, nos des cada día mejor forma de poder hablar con ellos para que puedan seguirte a ti y no a nosotros, para que puedan ser el mejor o la mejor mujer o hombre que tú quieres que sean, Señor. Padre, yo te pido que si en el paso del tiempo nosotros no hemos sido testimonio para ellos y ellos han tomado ciertos hábitos negativos por culpa de nosotros, el día de hoy tú nos dices que el amor cubre multitud de pecados y el día de hoy les pedimos perdón, pero a la misma vez, Señor, te pedimos que tú hagas con ellos y que transformes esas áreas, Señor, donde se hicieron fortalezas de maldad. Padre, yo el día de hoy te pido por esta petición que yo tengo así con mi hijo, Señor, así con mi hija, y que así, Señor, ellos no puedan justificarse en nuestros errores, sino que sepan que el que justifica eres tú, Señor Jesucristo, y el que perdona eres tú, Señor Jesucristo, y el que haces que todas las cosas viejas pasen y todas son hechas nuevas, eres tú, Señor Jesucristo. Y el día de hoy confiamos que en ti vamos a ser más que vencedores como padres. Y el día de hoy ponemos a nuestros hijos en tus manos y te decimos, gracias, Señor Jesús, por este momento que nos das. Amén. ¿Estamos listos? ¿Están todos listos? El día de hoy, quise hacer esta pequeña plática antes de empezar, porque el tema es otro. Y yo no quise dejar de felicitar a los padres que cumplen, un día se les recuerda, y siempre se le hace más énfasis a la mamá, porque estamos en un país que tiene trascendencia helénica. Helénica quiere decir que se le festeja más a María, más que a Cristo, en muchas de las ocasiones. Entonces, el día de hoy queremos nosotros hacer un énfasis en el Padre. Pero yo no quise dejar de decirle a usted que está en casa y viendo estos videos, felicidades. Así igualmente a todos de esta iglesia, felicidades. Pero vamos a hablar de algo que en la serie de predicaciones que hemos estado hablando, hablamos sobre cómo Cristo perdona al pecador. Cómo Cristo quiere que las personas, que todos nosotros no perdamos el tiempo. Y vemos en 1 Corintios, vamos a ir ahí. Que en la predicación pasada se veía que Jesucristo, al momento de llamar a Mateo, llegó y empezó, él era publicano y Mateo era mal visto porque él era amigo del César, era amigo del mundo, y dice en la Escritura que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y él era amigo del mundo.
Entonces los mismos judíos, sin saber todo eso, ellos veían mal que él estuviera con el enemigo. Y él, al momento de llegar con Jesús, que era un rabino judío, era un maestro judío, llegar con él causó todo un alboroto. Entonces llegó y empezó y llegó y le llamó y dijo: tú tienes lo necesario para poder seguirme como maestro y tú como discípulo. La gente decía: pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hay gente mucho mejor que él, mucho mejor que él, que desde niñez conoció las Sagradas Escrituras y que podía ser mejor candidato que él. Pero ahí Dios lo que quiere decir es que cualquiera puede llegar a Cristo. Cualquiera, así como publicano, como pecador, puede y tener el acceso directo con Cristo. No se necesita ser bueno ni letrado, lo que se necesita es un corazón entregado. Entonces vemos que cuando llegó y hizo toda esta situación, lo primero que hizo fue sentarse en su casa de Mateo. Pero con ello muchos publicanos y muchos pecadores fueron a su casa. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Dice: de tal manera amó Dios al mundo, también a los publicanos y a los pecadores. ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que quiere y ha querido desde el principio. Pero después hay otras personas, como esas personas que se dicen creer buenos, o otros que se creen que lo saben, o tienen otras tendencias o otra forma de pensar. Empiezan a ver y dicen: oye, ¿y ese qué tienes en disque maestro? Pues se sienta con puros pecadores. ¿Cómo es eso? Y empiezan a burlarse. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo entendamos lo siguiente. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿a quién? A nosotros. ¿Qué es? Poder de Dios. Vemos que para las personas que no creen, y es lo que yo les digo a ustedes, que no pierdan el tiempo. Yo antes perdía mucho el tiempo y llegaba y quería convencer a todos y me quedaban 4 horas explicándoles desde Génesis, Apocalipsis, y después les preguntaba al final: ¿y qué entendiste? Pues me quedé con quién sabe dónde, no te entendí. Y me dice: pero ¿cómo? Si te lo expliqué tan claro, ¿cómo? Porque a ellos les es locura. Y lo que yo no entendía en el pasado es lo que sigue. Vamos a 1 Corintios ahí mismo en 2:14. ¿Estamos? Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque si han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y lo que yo no entendía era de que lo que tengo que hacer es que esa persona crea y reciba el Espíritu Santo. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, entonces le puedo platicar estas cosas y él les va a entender, porque si no les van a hacer locura. Entonces, eso empezó a cambiar mi forma de pensar. Entonces empecé a entender que para poder evangelizar o para poder llegar a las personas, a mis seres queridos que yo quiero que se conviertan, yo debo de, primera cosa tengo que hacer, es doblar rodilla. Porque yo no hago el trabajo, lo hace el Espíritu Santo. Segundo, es que reciban al Espíritu Santo y ya después de ahí tú puedes empezar a hablar con ellos de cosas espirituales y van a entender. Porque si no van a hacer locura. Y tú puedes pasar y llegamos con nuestros familiares y les hablamos términos cristianos o términos bíblicos y estás perdiendo el tiempo. Entonces, vemos que como es locura todo esto, es locura que tú te congregues todos los domingos y vengas y estés todos los jueves y estés todos los viernes y estés todos los lunes y que le dediques tanto tiempo a la Biblia y para ellos es locura. ¿Por qué? Porque no lo van a entender, porque eso se discierne espiritualmente.
mente. Ojo, a veces nosotros nos vamos al extremo y descuidamos otras áreas de nuestra familia que debe haber un balance. Porque si no, dice, yo decía hace muchos años, decía, no es que yo estoy siendo para Cristo. Sí, pero Cristo te dio tu familia. Y tú tienes que pasar tiempo con tu familia. Es por eso que Pablo decía, mejor si no te casas es mejor. No porque fuera malo no tener esposa, sino porque le ibas a tener que dedicar tiempo a tu esposa. Es por eso que dicen, para poder ser obispo, el marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque no que tengan nomás una, sino que en esos lugares, cuando fui allá, aprendí montones, porque para esos lugares tú puedes tener 3 o 4. Pero eso, ¿qué va a suceder? Que te va a implicar más tiempo de dedicarle tiempo a tu familia, a tus hijos. Pues no vas a tener uno, vas a tener 20. O sea, donde tú vas a tener que dar dinero, vas a tener que trabajar, y eso va a quitarle tiempo a quién. Pues a Dios, a Cristo. Si con una y con 3 hijos o 4 ya ni le puedes dedicar el tiempo. Imagínate con tantos. Entonces te dice, no, una. Y ponle todo el énfasis para que tú no estés divagando, que no estés de irresponsable. Entonces, ¿por qué? Porque todo se tiene que hacer decentemente y con orden. Entonces vemos que bajo todo este contexto te dice, yo te quiero a ti, quiero a tu familia, tienes que tener un balance, pero si no tienes este balance, entonces lo que va a suceder es que Satanás va a poder entrar y meterse por medio de tu familia, va a poder meterse por medio de tu persona, va a poder meterse en medio de Cristo, porque tú no estás dejando descubiertas áreas donde puede entrar Satanás. Pero a veces nosotros decimos, no, es que estoy haciéndolo por Cristo, espérate, pero ¿y tu familia? Y después a otras se dice, no, es que tengo que mi familia, y olvidan a Cristo. ¿Y Cristo? Entonces, eso es lo que yo les pido que estén orando, porque Dios les dé balance y nos dé balance en todas las áreas de nuestra vida, porque todo es importante. Todo es importante. Pero el mundo no va a entender esto. Y más que tú quieras explicárselo, no lo va a entender. Porque para el mundo va a ser locura. Porque al que se pierde es locura. Y vemos que con ello, en 1 de Pedro 4, ¿estamos? Versículo 4. Dice, a estos les parece cosa extraña. Y si usted les cree, dice que a los gentiles, o sea, a los que no creen, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan. ¿Qué quiere decir ultrajan? Eso es otro significado, pero hay otra. Maltratan. Bullying, hermanos. Les van a dar bullying. Van a estar bulleándolos, como le decía ayer a mi hija, porque una cucaracha estaba toda, ¡ah! Y le digo, oye, es que disculpa mi hijita, pero es que estaba media loquita. Papá, eso es bullying. Me estás diciendo loca. Y digo, no, pero perdóname, mi hijita, te exaltaste. Ok, o sea, está bien, porque si o no, nosotros sufrimos mucho con esos en las escuelas, cuando estábamos en primaria y en secundaria y todo eso. Gloria a Dios porque está metiendo orden en todas esas cosas. Entonces, vemos que dice ahí en 1 de Pedro 4 que os ultrajan, pero dice en el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quién se van a tener que topar? ¿Quién está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Cristo, pues déjalo, porque ellos se van a topar con Él. Porque acuérdense que al final del día, cuando Cristo venga, dice, toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Así va a suceder, hermanos. Si usted dice, no, es que no quiso, déjelo, Él dará cuentas. Pero esto no implica que nosotros no testifiquemos. Lo que implica es que usted no pierda el tiempo. Porque a veces nosotros, y yo he visto muchas veces que sucede, nosotros queremos como hasta contender a veces con nuestros familiares o con nuestros amigos.
porque queremos decirles lo que es Cristo y nos afanamos tanto porque decimos, es que estás equivocado. Pues tú también lo estabas. ¿Y cuánta gente vino y no te dijo eso y tú misma te enojabas y hasta los criticabas? Entonces, ahí lo que tenemos que ser sabios, no hacer un evangelio agresivo, sino un evangelio compasivo. No pasivo, sino compasivo, o sea, algo de compasión, pero también con misericordia. Porque mejor decirle a la gente, Cristo te ama, y no importa que seas pecador o que seas publicano, que seas amigo del mundo, pero Cristo ahora quiere que seas amigo de Él. Y Él te ama. Él te ama. Y así la persona dice, no me interesa, bueno, no es para Él en ese momento. Póngase y ore. Pero vemos que con todo esto, sucede es de que empieza a haber un trastorno cuando usted hace lo correcto. Empieza a haber un trastorno de las cosas. Y vamos a ver el significado de trastornar. Trastornar quiere decir, no me voy a ir al griego y al hebreo y al arameo, no. Si no voy al diccionario, usted puede verlo en su diccionario Larousse o cualquiera, dice uno de los significados de trastornar. Quiere decir alterar el orden que mantenían ciertas cosas o el desarrollo normal de algo, o perder el juicio o la razón. Si una persona no recibe a Cristo, está trastornado. ¿Por qué? Porque ha perdido la razón. Porque ¿quién quiere ir al infierno? Yo le creo que si le preguntamos a toda la gente aquí, hacemos una encuesta alrededor de Casablanca y le decimos, oye, ¿te gustaría ir al infierno? ¿Qué creen que nos contesten? No. Bueno, entonces, ¿crees en Cristo? No. Entonces, ¿eso no sería perder el juicio? Está trastornada la persona porque dice, quieren llegar al cielo por otros lugares, pero no por la persona correcta. Dice en la Escritura que solo hay un camino, en Juan, a ver si ya se los aprendieron, Juan, ¿qué? 14, ¿qué? 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice la Escritura, lo dijo Jesucristo. Entonces ya la persona quiere irse por otro lugar, entonces ya perdió su razón. Entonces vemos que hay cosas que trastornan al mundo. Y vamos a ver qué son esas cosas que trastornan al mundo. Pero vemos que vamos a decir, en el pilar de ello está que queremos nosotros, a veces nosotros tenemos la culpa, que no trastornamos al mundo correctamente porque queremos infringir o queremos testificarles con agresión. Yo le garantizo que usted con agresión no va a recibir a Cristo. Si yo llego con mi hijo y le impongo las cosas, por naturaleza Él la va a hacer. Porque así es Dios. Y Él sabe Dios. Dije así es Dios, no. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo le dijo, de todo esto puedes comer. Nada más. Esto no comas. ¿Qué fue lo primero que hizo? No me da un toque para que no sé yo. O sea, yo lo veo con mis hijos. Le dicen, no. No. Que no lo hagas, te vas a... Te están viendo. O sea, así somos. Entonces, cuando usted lo hace por imposición, nunca lo van a hacer, hermanos. Y nosotros tenemos a veces la culpa. Nosotros, se lo dijo a nosotros, es ir y predicar el Evangelio, la verdad. Es decirles, esto dice la Biblia, punto. Créelo o no lo creas. No es que usted nos debió haber dicho y esto y el otro. El mismo Señor Jesucristo dice, aunque se hubiera levantado alguien entre los muertos, ¿se acuerdan del testimonio de Lázaro? Cuando él estaba, el rico y el mendigo, Lázaro que estaba
en el Seol, y en el otro estaba en el seno de Abraham. Dice él, Abraham dice, aunque hubiera nadie arrebatado entre los muertos, no creerían. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesucristo, que Él se iba a levantar de los muertos y muchos no van a creer. Algo que usted tiene que entender, que es como el que toma, hasta que no reconoce que tiene problemas con el alcohol, va a dejar de beber. Pero que si no, es que yo no tengo problema. Hasta que una persona no reconozca que tiene problema con el pecado, cualquiera que sea, porque el alcohol es solamente la consecuencia de, porque hay un pecado atrás de ello, y casi siempre dicen muchos estudiosos que es la soledad o heridas, porque dice también la Biblia que al que esté Proverbios dice que esté de espíritu afligido, dele vino. Y así lo dice. Entonces, ¿qué? ¿Se van a poner borrachos todos los que estén en espíritu afligido? Pues ahí usted. Pero por eso se hacen alcohólicos, porque quieren huir de una huida geográfica, huir de su realidad. Y es donde empiezan a tome, y después se vuelve y se agrava, pues es el tema de otro mensaje. Entonces vemos que se trastornan las personas. Cuando, yo no sé, cuando usted recibió a Cristo, ¿a poco no empezó a decir, oye, empezó a ver que todo lo que estaba haciendo que yo pensaba que estaba bien, estaba mal? Entonces Dios empieza a trastornar tu vida. En pocas palabras, empieza a cambiar tu vida. Pero para unos, como uno que no quieren, eso implica todo un reto para ellos, pero para mal. Porque empiezan ellos, como no quieren cambiar, les dicen, me estás cambiando mi zona de confort. Yo no te he permitido esto. Yo no te he permitido que tú te metas en estas áreas. Y entonces ellos lo que van a hacer es oponerse. Y vamos a ver la primera cosa, y va a ser muy breve esto, la primera cosa con la que se trastorna la gente. Y vamos a ver en Hechos 13. ¿Estamos? Dice, en el 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado todas las islas de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistían Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe apartar de la fe al procónsul. Vemos ahí un escenario que llegaban y predicaban la palabra de Dios, y al momento que llegaban y predicaban la palabra de Dios, el procónsul era una persona prudente, narra ahí la escritura, y él quería creer, quería oír la palabra, pero vemos que había alguien que le trastornaba esto porque le hablaban de la verdad. Dice, la fe proviene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y llegaba y le empezaban a cambiar, porque ¿quién era el procónsul? ¿Qué es un procónsul? ¿Qué es un procónsul? ¿El qué? O sea, era un funcionario que estaba en un consulado, el procónsul, o sea, era alguien que no estaba muy arriba, pero tenía una posición política, ¿no? ¿Y usted cree que ahí no había billetes? ¡Claro que sí! Entonces le iban a mover su zona de confort a esta persona, al mago, porque pues le daba ganancias. Entonces empieza a decir, no, pues no me conviene porque le van a hablar la palabra de Dios
Y al momento que le va a hablar la palabra de Dios, pues ya no me va a convenir a mí porque van a darse cuenta que la salvación es gratuita. Porque ¿qué dice Jesucristo? ¿A poco se cobra la salvación? Dice, lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Es gratis. Ah, no, ya no me conviene. ¿Por qué mataron al Señor Jesucristo? Por lo mismo, porque iban a perder el sumo sacerdote y todos los demás, el rey Herodes, su reinado, porque él sabía bajo la escritura que él iba a ver, Jesús iba a venir a ¿qué? A reinar, él era el rey de Israel. ¿Cómo se puso ahí en la cruz? Rey de los judíos. Les iba a quitar a toda la chamba. Y por eso dijeron, no nos conviene. Entonces eso trastorna. ¿Y qué dijimos que es trastornar? Es alterar el orden que mantenían ciertas cosas con su desarrollo normal. Y eso también ocasiona que tú pierdas, te trastornes y pierdas la razón por tu comodidad. Entonces vemos que en esta parte de la escritura nos enseña que este mago se quería oponer. Pero también vemos que eso, si usted le sigue leyendo, vamos a seguir leyendo ahí. Déjame llegar ahí. Dice en el 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo, fíjese, engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ah, caracoles. ¿Quién estaba siendo controlado a esa persona? ¿Por quién? Ah, caracoles. Entonces, cuando usted quiere estudiar el discipulado y quiere empezar a estudiarlo y llega su primo, su amigo, su esposa, y no digo que ella es el diablo, sino, ojo, porque a veces el chamuquín somos nosotros, o sea, pero ¿por quién se está siendo utilizado? Ah, caracoles. Entonces vemos que Satanás lo que quiere es interrumpir y trastornarte. ¿Para qué? Para que no entiendas la palabra y creas y te salves. Que puedas llevar fruto y llevarlo en abundancia como quiere la Escritura. Pero debemos que dejamos nosotros que suceda esto. Entonces, con toda autoridad, Pablo dijo, apacíguate. Dice ahí, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ojo, a veces usted mismo es el que trastorna los caminos de su familia. ¿Por qué? Porque usted aleja de que vengan y oigan la palabra. Aleja de que no vengan y se disipulen. Aleja a sus propios hijos de hacerlo. Si estuviera Pablo, le dijera estas palabras y hoy se las está diciendo a través de su escritura y le está diciendo aguas, porque puede ser hijo del diablo. Pero yo soy salvo. Ah, qué bueno. Entonces no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios. Pero estás dejando que el diablo te utilice. Porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué partido tomas el día de hoy? Y yo lo que está haciendo Satanás te está utilizando para trastornar a otros. Y eso a veces es por celos e incredulidad. ¿De quién? De uno. ¿Qué es celos? Inseguridad. Punto. Tú estás celoso de Cristo. Cuando dice, ay, es que todo el tiempo está mi esposo allá. Pues no estabas ore y ore por él que se convirtiera. Y ahora que te está todo el día, ahora te quejas.
Yo es que mi hijo está en las drogas, que anda esto, que anda lo otro, que esto, y se convierte, y yo no, ahora es que mi hijo está todo el día en la iglesia, está con los de la alabanza, no, que no quería, o sea, ¿quién te entiende? No, lo que pasa es que tú querías, tenías cargo de conciencia y lo único que querías era que él regresara a ti, no que se convirtiera. Él quería que regresara a ti porque me decía, me conviene que esté sin beber, porque el problema no es mi esposo, son sus amistades, es que son unos borrachos, es que son esto, es el otro. Y si yo quito eso, él va a estar conmigo. Espérate, eso es una conveniencia. Pero cuando Dios rescata de cuajo y sácalo de la bebida y sácalo de todo y te lo entrega, pero ¿para quién se lo entrega? Para él mismo. Y dice, ahora, ven, sírveme, déjalo todo como a Mateo le dijo, Y dice que dejándolo todo, lo siguió. Pero entonces ahí a la esposa o al esposo o al hijo ya no le parece porque ya no le dedica tanto tiempo. Pues si antes ni te lo dedicabas, pues iba con otra. Y ahora que sales con que ahora ya Dios es el que trastorna tu familia. No, Él quiere cambiar a la persona. Él quiere que esa persona se regenere y entregártela cambiada y transformada. Es lo que Él quiere. Pero a veces nosotros nos oponemos a ello y trastornamos el plan de Dios. Y cada vez que actuamos, la regamos más. Pero vemos que los celos y la incredulidad hace que nosotros trastornemos a otros y el plan de Dios. Vemos la segunda cosa que trastorna al mundo. Primero vemos que el celo y la incredulidad, la mala enseñanza es la otra. Dice en 2 Timoteo, vamos ahí. ¿Estamos? Dice en el 15, 2:15, procura con diligencia. ¿Qué diligencia? ¿Qué diligencia? Disciplinadamente, constantemente, presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre vas a ser un santito con una viola? No, sino que tú te presentes con Él tal como eres, publicano, pecador, que te acerques como eres, nada más porque dice la Escritura, si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que quieres, que te acerques y te presentes a Él y Dios te apruebe, te diga, ¿estás bien, hijo? Porque un corazón contrito y humillado no te desprecia a Dios. Muy bien. Dice, como obrero que no tiene cosa que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, es lo que le estamos hablando, profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ojo, que no vaya a decir Adolfo y Adolfito. Pues Adolfo y Adolfito. O Martín y José. O Iván y Ivanchín. Estoy diciendo padres e hijos. Pero también puede ser usted y usted, Alfredo y Abraham. O sea, que no vaya a decir esos nombres ahí. Y diga que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan algunos, en pocas palabras, que empiezan a decir mentiras y hablando la palabra distorsionada. Ojo, la mala enseñanza, ese es el futuro de la iglesia. Eso es lo que viene en los postreros días. Dice que falsos profetas se levantarán, gente corrupta de entendimiento, que ni dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Dice, a estos evita. Vemos que los tiempos van a venir, que van a sufrir de la sana doctrina, hermanos.
la enseñanza. Y van a preferir mejor ir al ¿cómo se llama? Al pañuelo de la unción. Antes de entregar sus vidas a Cristo como unción a Él en su cabeza. ¿Qué le sucedió con la mujer esta prostituta que llegó con Jesucristo? Y que la tocó y después llegó, ¿qué le hizo? ¿Con qué regó, limpió sus pies? Con sus cabellos y sus lágrimas, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, hermanos. Pero vemos también a María, que llegó y con el perfume de nardo puro, llegó y ungió su cabeza de Jesucristo. Él quiere que nosotros le unjamos con nuestras obras hacia Él y decirle: aquí está mi corazón. Pero vemos que muchos queremos hacer tantas cosas para Él, pero lo que no hacemos es hablar la verdad. Y la verdad no tenemos que inventarla. Aquí está. No hay más. Ya si tú quieres hacer tu propia verdad, es lo que yo le vivo diciendo a mi hijo, es que lo que pasa es que no quieres hacerle caso a la Biblia. Es tu problema, ya no es mío. El que va a sufrir eres tú, no soy yo. El día de hoy Dios nos dice que la mala enseñanza trastorna la fe de algunos. Y empezamos a decir: es que dijo el pastor. Fíjense, ¿lo dijo la Biblia? No, pues si lo dijo la Biblia, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si yo me equivoco y digo algo que no es, que dice la Biblia, y usted ¿qué, me va a seguir? Y es lo que está sucediendo el día de hoy con muchos. Dice ahí, si usted le seguimos leyendo, ahí dice, se me hace que vamos a saltar a otro versículo. Vamos a Tito 1:10. Ya casi estamos a punto de terminar. Tito 1:10. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, ¿por qué? Es lo que está sucediendo en la actualidad. Y trastornan muchas casas, trastornan muchas vidas por dinero. Y es por eso que aquí dicen: ¿es malo que el siervo tenga sueldo? No, no es malo, lo dice la Biblia. Pero por amor a ustedes y amor a toda esta cosa que está sucediendo en Matamoros, aquí en esta iglesia se dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Por esto mismo, porque vemos que el futuro de la iglesia, lo que va a suceder es que va a empezar a haber ganancias deshonestas. Y nosotros queremos no ser hallados en algo así. Que por dinero vendamos nuestra alma, sino que por amor demos nuestra alma. Vemos que el trastornar al mundo implica otra cosa, que es lo que vamos a ver lo siguiente. Entonces los celos, la incredulidad trastornan las cosas. También la mala enseñanza trastorna las cosas, pero vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y eso es dar un buen testimonio en Cristo para salvación. Y eso vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 13. Vamos a ir a Hechos 13. ¿Estamos? Dice, y volvemos a la historia: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, así también Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño
de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos ahí que lo que sucede es que cuando tú tienes una fe no fingida, cuando tú tienes una fe, es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve, la gente alcanza a ver eso. ¿Y por qué crees tú que cuando tú te recibes a Cristo y empiezas a cambiar, empieza a trastornar toda tu vida, empieza a trastornar a todos los que están alrededor, empieza a cambiar todo y dices, ay, es que ahora tengo más problemas que antes? No, lo que pasa es que antes le estabas sirviendo al enemigo y ahora te estás sirviendo al que es correcto, y por eso estás plantado ¿dónde? Si tú estabas sirviendo al enemigo y ahora le sirves a la persona correcta, ahora ¿dónde estás plantado? ¿Dónde estás en medio? ¿En qué territorio? ¿Dónde? ¿Estás en el bien? Tú estás en el bien. Pero si tú estuviste sirviéndole todo el tiempo al enemigo, y yo recibo a Cristo, entonces, ¿dónde? En mi casa no es inconversa, mi familia es inconversa, ¿dónde yo estoy parado? Pues en el territorio enemigo. ¿Qué pensabas? ¿Que todo iba a ser de flor de rosas ahora? Ahora lo que va a suceder es que ahora vas a tener hasta tu propia familia de enemigo, y Jesucristo dice, si no dejas a padre, hermanos, dice, no es digno, esto está en Lucas, y dice, si no renuncias a todo lo que posees, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque la opresión no venía de Jesucristo de afuera, venía de adentro con Judas Iscariot, donde venía de su familia. Dice que aún sus hermanos de Jesucristo no creían, de su propia familia no creían. Vemos que constantemente el mismo principio se muestra en toda la Escritura y en la vida misma de Jesucristo, que él, su propia familia, no creía. Pero ¿cómo puede ser eso? Es donde dice que uno no es profeta en su propia tierra. Pero ahora tú tienes al enemigo ahí contigo. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué va a suceder ahora? Vemos que Pablo, hablando palabras duras, él dijo, no, César. Pero vemos que lo que sucede con nosotros es lo siguiente. Viene y vamos a suponer, yo recibo a Cristo y mi vida empieza a ser trastornada, y después está tu esposo, tu esposa y tus amigos, y empiezan, ¿poco ninguna? Una no es ninguna, no. Y hay unos que hasta se vuelven muy bíblicos y hasta buscan. Dice no dado al vino. Y otros dicen, no mucho vino. No pasa ni una. Sí, pero lo que no sabes es que yo tengo problemas con drogadicción, tengo problemas con alcoholismo, con esto, con lo otro, pero Satanás sabe y manda a sus achichincles que muevan y metan pensamientos en otros para que vengan y te digan, una no es ninguna. Ah, y después dices, pues sí, cierto. ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Yo no voy a decir nada. No pasa nada. Ah, sí, cierto, no pasó nada. Y después un día empezamos así, una nada más. Y después llega el fin de semana y estás en el party. Y empieza ahí. Y 2, 3, 4, 5. Después llega y dice, oye, ¿cómo ves? No sé cómo le digan a las drogas, ¿verdad? Pero yo le voy a decir un nombre, no sé. Oye, ¿no quieres un guarrito? No sé, estoy poniendo nada. O sea, un cigarrito. Una mota, no sé, yo estoy diciendo. ¿Cómo se le dice?
Pues un pase de visita. Un toque. ¿Qué? Un toque. ¿Un toque? Oílo. Oílo. Y después se pregunta y todos dicen, ¿quién sabe? Ahora sí me resulta. Sí, ahora me resulta. Ahora, me dijo el amigo. Oye, es otra cosa. Vale, creo, hermana. Ahí va, espérame. Entonces, oye, y el primero estás bien encendido, ya, y dices, uno, otra vez, no pasa nada. Sí, es cierto, ¿verdad? No pasa nada. Y así se va. Y después cuando ya te ganchó otra cosa, dice la Escritura que cuando haces pecado se constituyes esclavo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que ahí es donde te pesca, y te seduce, y ahí está, y te vas. Y después dice que en la Escritura que el estado que tú comenzaste ahora va a ser peor que como comenzaste, porque ahora tienes a algo en ti que se llama el Espíritu Santo, que ahora te va a redarguir y vas a empezar a decir, al día siguiente un crudón moral que no vas a poder con él, y vas a decir, ¿qué hice? Pero me la aguanto. Pero, y dices, voy a cambiar, y 2, 3 meses estás bien, y después 2 o 3 meses estás mal, y así está, y ahí te tiene bien pescado el pecado, y es donde dice en la Escritura, conocerás la verdad, permanecieres en mi palabra, la fe proviene por el oír, y el oír la palabra de Dios, permaneceréis en mi palabra, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y es lo que le hicieron a este mago, a esta persona que quería ahí, le dijo la verdad, porque no andas en verdad, te vas a quedar ciego. Una persona que anda así, dice en la Escritura, en la Odisea, dice, eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Dice, yo te invito a que vengas y compres colirio para tus ojos, para que veas. Vemos que ahí le estaba diciendo, vas a permanecer en la verdad. Y si conoces la verdad, y hay un corazón contrito y humillado, vas a volver a ver, porque la verdad te hará libre. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero vemos también en otros casos que en la familia, vemos que el esposo se convierte o la esposa y empiezan a sacar el pasado, empiezan a seguir, pero la persona dice, uy, pues ya recibí a Cristo, ya soy diferente. Y después digo, ¿cuántos días llevas de cristiano? 1. Por favor, ¿cuánto tiempo estuviste, vamos a decirlo, cuánto tiempo estuviste haciendo lo que tú estabas haciendo? No sé, estoy hablando al azar, vamos a decir, de borracho, golpeándola, esto, lo otro. No, pues 10 años. Oye, pues, ¿y quieres que en un día? ¿Ya? ¿Qué creías? ¿Que era la hada madrina o qué? O sea, eso no existe, eso es bábula, no va a tener una varita mágica y ponerle y fin. Lo que va a hacer Dios es te va a perdonar tus pecados. Ahora la verdad te hace libre, tú ya no tienes por qué estar esclavo de tus pecados, pero ahora tu testimonio es el que tiene que trastornar tu hogar. ¿Cómo? Con la verdad. Y la verdad te hace libre. Fuiste infiel, te fui infiel. Fui golpeador, perdóname, no lo volveré a hacer más. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y Dios te dice, yo estoy contigo. Yo quiero trastornar a tu familia, pero después empieza a trastornar la familia, empieza a cambiar la familia, y empieza ya no ser golpeador, empieza esto, el otro, entonces la mujer empieza a decir, fíjense, he visto tantos casos. Pastor, ¿qué le dio a este? Ya no es el mismo. Pues la palabra es lo que hemos estado hablando. No. Es que usted ya no, ya es otra persona.
Y como está acostumbrada a que la golpeen, el mazo, ya no quiero así. Ya no me conviene. Ya no me quiere. O sea, porque estamos acostumbrados a los gritos, estamos acostumbrados a todas las cosas malas, hermanos. Y cuando viene Cristo y cambia, hay paz, hay armonía, hay felicidad. Pero nosotros queremos a fuerzas estar peleando, a fuerzas de todo eso que dice Dios. Ok, dejen todas esas cosas, por ejemplo, lo como eran la carne, homicidas, etcétera, etcétera. Dice, pero nosotros tenemos que dejar contiendas, pleitos, griterías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso ahorita no nos vamos a meter en eso, pero desgraciadamente estamos tan habituados a ello que es algo normal. Pero Dios lo que quiere es quitar de cuajo todas esas cosas para que puedas vivir en paz. Y Él quiere trastornar tu vida para bien. Pues en pocas palabras, cambiar el orden de las cosas, pero para tu felicidad. Pero de ti depende. Y tiene que empezar por alguien. ¿Por quién estás dejando ser trastornado? ¿Tú eres el que trastornas a tu familia para mal? ¿Tú eres el que trastornas a tu casa para mal? ¿Tú eres el que trastornas a tu iglesia para mal por celos, incredulidad o mala enseñanza? ¿O tú trastornas al mundo para Cristo? Y con esto vamos a terminar. Vamos a ir a Hechos. Hechos 17. ¿Estamos? Dice, pasando por Anfípolis, 17:1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y a Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Porque ¿qué era Pablo? Era judío. ¿A dónde iba a ir? A las sinagogas. Pero también era el ministerio de los gentiles. Dice, como acostumbraba fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, o sea, los celosos, los incrédulos y malos maestros, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, aguas, porque la madre de todos los vicios es la ociosidad. Usted no tiene cosa que hacer, entonces en su casa está nomás rascándose el ombligo y al ratito del marido, pobrecito de él. Porque va a llegar y es que no me sacas, es que no metas, es que no, el marido todavía no está en la esquina. Relevo, ya, ay, no estoy en la lucha libre. Ay, no, perdón, o sea, ya pides, dice, o sea, pide relevo en el sentido, dice, o sea, que alguien te ayude. Mayday, o sea, y dice, pero no estás, o sea, ¿para dónde volteas? ¿A quién volteas? No hay para dónde. ¿Por qué? Porque vemos que ahí dice que buscó a ociosos. Y vemos en la iglesia que a veces lo que se usa es trastornas por celos, incredulidades, que me dijo, es que me dijeron, es que el pastor no lo saludó, es que si le hizo, es que no le hizo, o porque no creo, empiezo a decir cosas que no deben, entonces empiezo a enseñar mal y empieza la iglesia a padecer o la familia. Aquí vemos que ellos empezaron a buscar partidarios para poder hacerlo. Dice, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan, el mundo entero, también viene acá. ¡Qué impresionante! Que unas personas puedan decir
Imagínense, ahí vienen los de los hechos que trastornan todo Matamoros. ¡Ay, caray! ¡Qué testimonio! Y se han venido aquí. ¿Quiénes? Los que no creían, los ociosos. Y pues yo veo eso mucho en las familias, que a veces la mujer se convierte, el esposo se convierte, y ni picha, ni cacha, ni deja batear el esposo o la esposa, y dice, y agarra y dice, es que eso donde tú estás, está mal. Y él no hace nada. Y dices, pues que no me dejas hacer, pero tú tampoco quieres que haga, porque piensa el león que todos son de su condición. Entonces usted tiene que decir, por Cristo, en el nombre de Jesús, ahí voy. Y voy a trastornar mi hogar. No hacerme como ellos, sino trastornar mi hogar en amor. Acuérdense, no con... Ahí Pablo tenía toda la autoridad, era otro tiempo, porque no quiero que llegue con su esposo y le diga demonio, de Satán, hijo de Satanás. Por favor, no quiero que llegue un ojo morado. Acuérdense, por eso empecé diciéndole que se tiene que hacer con amor, con misericordia y compasión. Porque... Se va a quedar el marido. Entonces dice ahí, vamos a terminar. Dice, juntando la turba, dice, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Pobre de Jasón, yo era en la que me metí, ¿verdad? Y todos, pero ¿qué había sucedido? Jasón había creído. Dice, y todos estos contravienen, fíjense por dónde se metieron, publicanos y pecadores, dice, contravienen los decretos del César. Ándale, apelaron al César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Caracoles. Y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dios se encarga, hermanos. Amén. Pero aquí la situación es esta, que estaban trastornando al mundo. Ellos no estaban hablando mentiras. Ellos no estaban teniendo ganancias deshonestas. Entre ellos no había celos. Entre ellos no había incredulidad. Y por ello estaban pagando por personas que sí tenían celos, que sí tenían incredulidad y mala enseñanza. Y en la Escritura nos dice que en el mundo habrá aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Pero si nosotros, entre nosotros, no cuidamos de que nosotros mismos seamos los que trastornamos a nuestro mundo para mal, entonces Dios nos lo va a demandar. Pero si nosotros trastornamos al mundo con la verdad, con la palabra y nuestro testimonio y vida, hermanos, cuando venga Cristo nos va a decir, siervos fieles, pasa al gozo de tu Señor, porque tuviste hambre y nadie te dio de comer, yo te lo daré. Tuviste y lloraste, yo te enjuagaré tus lágrimas. Tú hiciste todo esto y ellos vituperaron tu vida por causa mía. Adelante, buen siervo. Pero si tú estuviste trastornando a otros para mal, y ya vimos en el versículo anterior, en que leímos ¿en dónde fue? En donde dice que los juzgará en el día del... Ahorita les digo. Ahí se nos va. ¿Cuál? Que dice que en el día del juicio, aquí está, 1 Pedro 4, 4, 5, no vayan ahí, dice, esto parece que cosa extraña, que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo los juzgará, hermanos. Pero vuelvo a decir, no me gustaría ver el nombre de alguno de nosotros en la lista de los acusados, sino en la lista de los invitados a las bodas del Cordero. Y que diga, pasen al gozo de su Señor, porque la gente allá abajo dice, trastornaron el mundo por amor a su nombre. Vamos a orar.
Divino Padre Celestial, en este